de Derecho Penal 2. Para quienes se conectan únicamente por este curso, pues también les doy la bienvenida. Espero que hayan tenido una semana llena de éxito y pues que estemos listos ya para continuar con nuestra segunda clase de nuestro curso de Derecho Procesal Penal. En este caso, pues hago un pequeño paréntesis en cuanto a las lecturas obligatorias que tenemos en este curso. Pues lógicamente está ligado estrictamente al curso de Derecho Penal. Por lo tanto, las lecturas obligatorias que vamos a realizar en este curso, pues también nos ayudan en el curso de Derecho Penal o viceversa, pero en este caso o en este curso, el Código Procesal Penal, por favor, maestrandos y maestrandas, tenemos que hacer las lecturas y análisis de todo el Código Procesal Penal, ¿verdad? Es una exigencia que se tiene que hacer a todo el código, tomando en consideración que debemos de ir teniendo esos conocimientos en dónde encontrar determinadas figuras legales, porque hablar de procesal es hablar de procedimiento. Entonces, ese procedimiento es el que necesitamos analizar y clase con clase lo vamos a hacer, pero qué mejor que ustedes realizando sus lecturas a manera que tengan una comprensión aún mucho más efectiva de la que se espera. Entonces, tenemos nuestro Código Procesal Penal, toda su constitución política de la República de Guatemala, sus primeros 122 artículos del Código Penal que se tienen que manejar muy bien. No digo que los otros artículos del Código Penal también no sean interesantes, pero ustedes pueden ir haciendo las lecturas más detenidamente, porque a partir del 123 del Código Penal ya son delitos. Entonces vayan analizándolos, pero los vamos a ir también nosotros analizando clase por clase en los ejemplos que vayamos dando en cada una de ellas. Y lógicamente lo que les indicaba en el curso de Derecho Penal. En procesal penal todavía cobra mayor relevancia el presenciar audiencias penales. O sea, es importante, maestrandos y maestrandas, que ustedes hagan, pues, ese esfuerzo, ¿verdad? En medio de tanta responsabilidad del día a día, del trabajo y de los compromisos profesionales que puedan tener, pero hacer ese esfuerzo de presenciar audiencias penales. Eso les va a ayudar aún más a enriquecer esos conocimientos. Entonces ofrezco también mi apoyo, está mi número de teléfono y mi correo electrónico para quienes no lo tenían, a manera de que si puedo en alguna manera ayudar en este tema, porque aquí tenemos varios maestrandos de diferentes partes de la República. Entonces, lógicamente, lugar, pero cerca de ustedes hay un juzgado, principalmente el juzgado de primera instancia penal o tribunales de sentencia penal que podrían irse a ver esas audiencias. Entonces, por favor, hacer ese esfuerzo, no obstante ello es opcional, tomando en consideración que no se puede obligar a ir a esas audiencias, pero hago esa recomendación, esa invitación para que ustedes tomen ese tiempo libre o quienes lo tengan y presencien las mismas. Previo a iniciar entonces, maestranda Marcori Martínez, por favor, adelante. Buenos días, doctor. Le agradezco mucho el tiempo. Disculpe mi Bien. ignorancia. Fíjese que estaba pensando si usted podía darnos una idea si el Instituto de la Defensa Pública Penal podría apoyarnos para poder asistir a ese tipo de audiencias, perdone. Correcto. Bueno, sí podría apoyarla el instituto, pero es directamente con los juzgados. O sea, usted acuda al juzgado más cercano en cuanto que sea juzgado de primera instancia penal o tribunal de sentencia penal, ya sea el de primera instancia o el tribunal de sentencia. En uno de estos dos juzgados usted puede llegar, manifestar que usted es estudiante de la maestría y que su docente pues les indicó a ustedes que tenían que presenciar audiencias. Si les requieren alguna constancia, pues con mucho gusto se comunican conmigo y yo se las puedo emitir, pues de manera que les puedan apoyar, o bien puedo realizar las llamadas a los juzgados en donde estén para que quienes tengan ese obstáculo, pues se les pueda apoyar. Quienes no lo tengan, pues definitivamente no van a tener necesidad
de buscar ese apoyo, pero hacerlo mejor directamente, maestranda Marcori, a manera directamente al organismo judicial, a estos juzgados de preferencia, para quienes lo pueden hacer, porque es ahí donde se viven las audiencias, se pueden presenciar y donde ustedes van a ver que ya se pone en práctica lo que hemos venido pues discutiendo y analizando en cada una de nuestras clases. Le agradezco mucho la guía, doctor, muy amable. Sí, para servirle, maestra Marcori. En ese entendido, entonces, maestrandos, vamos a iniciar ahora sí con nuestra clase para el día de hoy, que ya son los actos introductorios al proceso penal. Ese es el tema toral del día de hoy, y en síntesis o una pequeña introducción de nuestro tema del día de hoy, los actos introductorios al proceso penal se refieren a aquellos medios con que se cuentan para poder iniciar un proceso penal. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué medios, qué mecanismos, qué opciones tenemos para poder iniciar un proceso penal? ¿Y qué diferencia a una opción o a un mecanismo frente a otro? Y estos son los que implican que el Estado, por medio de sus instituciones, por medio de Policía Nacional Civil, por medio de juzgados, por medio del Ministerio Público, hasta incluso el Instituto de la Defensa Pública Penal y diferentes instituciones puedan llegar o puedan llevar esa información a manera que se inicie con la investigación de esas denuncias que se han interpuesto. Entonces, vamos a conocer de ello el día de hoy. Y tenemos un objetivo fundamental de clase que es diferenciar esos actos introductorios del proceso penal. Y a eso me refería. Todos los actos o todas las opciones o herramientas que tenemos para iniciar procesos penales tienen diferencias. Y en eso va a consistir la clase, en que no solo conocerlos, ver las diferencias, cuáles son los pros y los contras y para qué nosotros podamos manejar toda esa información. Se recuerdan que del proceso penal, esta placa la ilustré en nuestra clase hace 8 días, y aquí, pues con un círculo, quiero que nos ubiquemos mentalmente que los actos introductorios se encuentran en esta fase. O sea que aquí estamos en este momento analizando el proceso penal. Estamos prácticamente en la fase de investigación. Es el inicio, apenas estamos iniciando, ¿verdad? Entonces, ubicándonos o posicionándonos mentalmente en esta fase del proceso, iniciamos. Actos introductorios al proceso penal. Como ya me adelanté, es el conocimiento de un hecho delictivo o el poner del conocimiento de un hecho delictivo a la autoridad correspondiente. Estos actos son los siguientes. Tenemos la denuncia, tenemos la querella, tenemos la prevención policial y tenemos el conocimiento oficioso. Estos 4 actos hacen que una autoridad tenga conocimiento de un hecho delictivo y que deba de procederse a su inmediata investigación. Entonces vamos a ir analizando uno por uno, por favor. La denuncia. Quienes me puedan apoyar, yo les agradezco bastante. Quisiera que le demos lectura a su artículo 297 de su Código Procesal Penal. Por favor, alguien que me pueda ayudar con su artículo 297. Vamos a ver algún voluntario o voluntaria que nos pueda La denuncia. Por favor, maestra, muy amable. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Correcto, maestra. Quisiera pedirle también que nos apoyara con la lectura del artículo 299 de su mismo código, unos artículos posteriores.
con gusto. Deben denunciar, bueno, denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre el delito de la acción pública, con excepción... Perdone, maestranda, disculpe, el 299 sería. Ah, perdón. Contenido. Por favor. La denuncia contenida es lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos. Muchas gracias, muy amable. Pues aquí se van a ir familiarizando ustedes ahí con algunos términos ahí muy jurídicos, ¿verdad? Entonces, es necesario ahí que vayamos analizando estos artículos. El 297 frente al 299. ¿Por qué? Porque contiene en qué consiste la denuncia. Y la denuncia, como muchos de ustedes, su servidor, sabemos, pues es un acto introductorio por medio del cual, ¿qué dice el artículo 297? Cualquier persona puede poner la misma por escrito u oralmente ante Policía Nacional Civil o ante Ministerio Público la misma. Esto quiere decir de que toda persona, aquí no nos dice X edad o X sexo, sino que nos dice cualquier persona puede hacerlo. Y en este caso, pues, el contenido o lo que va a contener, yo lo solicitaría, por favor, maestrandos y maestrandas, que revisemos nuestros micrófonos, por favor, para que podamos silenciarlos de ahí de casa para que no nos interrumpan. En este caso, entonces, el contenido de la denuncia nos lo explica el artículo 299 y nos dice, tendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho. Cuando hablamos circunstanciado, para quienes estamos en el curso de Derecho Penal, hemos hablado de tiempo, de modo y de lugar. O sea, decir esas características del hecho. O sea, tengo que saber en qué lugar ocurrió, tengo que saber en qué pasó en ese lugar y qué día sucedió y en qué horario aproximadamente. En lo posible, ojo con eso. La denuncia nos da un margen más amplio en cuanto a que sea en lo posible. ¿Y por qué esto en lo posible, maestrandos? Porque la denuncia no es tan formal como vamos a ver que sí lo es la querella, pero esa ya la vamos a analizar a continuación. Pero la denuncia no es formalista, al contrario, nos dice hasta incluso puede ser oralmente o puede ser por escrito, o sea, uno puede decidir. Entonces una persona puede decir prácticamente aquí tengo mi memorial o aquí tengo mi escrito de denuncia, lo presento y se lo tienen que sellar de recibido. O vengo a interponer mi denuncia y quiero que me tomen la denuncia de manera oral. Entonces hay una persona encargada que les va a preguntar todos estos datos. El relato que decíamos del hecho tiene que tener en lo posible quiénes son los que participan en ese delito, quiénes son las víctimas, quiénes son los indicados. Asimismo, debe de contener quiénes pueden ser testigos dentro de ese hecho, asimismo algunos antecedentes o pruebas de ese hecho que conozco yo de algunas pruebas. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo vengo a denunciar que frente a mi casa ocurrió un robo y que en este caso, pues en mi vivienda tengo cámaras de videovigilancia que pudieron captar, en este caso, qué vehículos fueron, qué personas fueron, etcétera. Lo importante es que entendamos que por medio de la denuncia representa un acto introductorio que cualquier persona lo puede o la puede realizar y que no amerita mayores formalismos, sino que el mismo Código Procesal Penal en su artículo 299 dice en lo posible, ¿verdad? En lo posible se le va a exigir determinado contenido. Y con esto, pues, se puede plantear cualquier tipo de denuncia.
Asimismo, existe la posibilidad de la denuncia anónima, que está regulado en el artículo 289 de su Código Procesal Penal. Y alguno de ustedes en algún momento ha escuchado el famoso cuéntaselo a Waldemar, ¿verdad? Es un número en donde se ha establecido específicamente que Policía Nacional Civil recibe denuncias anónimas y que una persona, para no verse comprometida o por temor a represalias, pueda ahí llamar y dar su información. ¿Qué va a suceder con una denuncia, maestranos? En primer lugar, que la denuncia no representa que obligadamente se inicie un proceso penal. Representa, maestrandos, que se le pone en conocimiento al Estado por medio del Ministerio Público para que se investigue. Y de esa investigación se determinará objetivamente, o así tiene que ser objetivamente, si existen indicios racionales que puedan, en todo caso, arrojar información que una persona ha cometido ese ilícito. Pero si de esa investigación se determina, por ejemplo, la falsedad de esa denuncia, que también se determina que a quien se les indica de haber realizado esos hechos no es la persona correcta, no es la adecuada, también Ministerio Público puede pedir en favor de los mismos sindicados. Y por eso, en algún momento, hemos escuchado que el mismo Ministerio Público ha solicitado en favor del sindicato, pero es porque es su deber realizar una denuncia una investigación objetiva de esa denuncia. Y esa es la labor del Ministerio Público. La labor del Ministerio Público no es creer a ciegas en la denuncia, tampoco no investigar. Su labor es mantener ese equilibrio entre que lo que se está denunciando puede ser cierto, puede que no sea cierto, o puede que hayan ocurrido otro tipo de circunstancias que estén desviando una verdadera investigación. Entonces, esa objetividad es lo que permite adoptar para el Ministerio Público una decisión. Si se va a iniciar el proceso penal, pues ya harán los requerimientos ante el juez correspondiente, y si no se va a realizar ningún tipo de proceso, se le va a informar al denunciante o a la víctima de que el proceso no se va a iniciar por las razones que se puedan localizar en esa investigación. En ese orden de ideas, entonces, maestrando Marlon Juárez, por favor, adelante. Muy buenos días, doctor. Tengo una duda, tal vez usted me la puede ampliar o aclarar. ¿Una persona ebria puede denunciar? ¿Y cuál sería el fundamento? Si bien es cierto, usted menciona la denuncia, ¿va? Pero una persona ebria, ¿solo únicamente, doctor? Correcto, maestrando. Yo pienso que ya la propia pregunta va cayendo por su propio peso. Definitivamente no podría recibirse una declaración, una denuncia en ese estado, pues eso es inviable. Lo que sí puede hacerse es que esta persona, posteriormente a que ese efecto de alcoholismo ceda, o ya pueda ya recobrar esta persona sus facultades mentales y volitivas de la mejor manera, ahora sí poder tomarle la denuncia. Pero lógicamente en ese estado, que independientemente si sea un estado grave o no de alcoholismo, pues no representaría una información verídica. Por lo tanto, quien va a tomar esa denuncia tendría que en este momento abstenerse de hacerlo, garantizar que en todo caso esta persona pues ya no esté bajo esos efectos, y posteriormente ahora sí indicarle, bueno, señor o señora, usted quería poner su denuncia, anteriormente no podía yo tomársela porque usted estaba bajo efectos de algún tipo de alcoholismo. Pero en este momento, pues hemos dado ya un tiempo prudencial y por lo tanto, pues vamos a proceder a recibirle su denuncia. Eso se tendría que hacer en todo caso, maestrando.
Maestranda Marcori, por favor, adelante. Sí, doctor, perdone la insistencia con esto. Tengo una gran duda. Algunos autores establecen también que dentro de los actos introductorios del proceso penal incluyen dentro de ese listado la certificación de lo conducente y la coerción personal del imputado. No sé si está incluido en esos artículos que usted menciona, doctor, si me puede aclarar, perdone. Correcto. Yo considero que la certificación de lo conducente tendría que ser en el conocimiento oficioso, porque en el conocimiento oficioso yo ya estoy obligado a trasladar esa información. Por ejemplo, un juez que dentro de un proceso que se está investigando o que se está llevando ya al proceso penal, establezca que el sindicado no fue la única persona que participó en ese delito. O sea que hay otras personas copartícipes. Entonces, ahí vendría que ya tiene conocimiento el juez y podría en todo caso certificar lo conducente en contra de determinada persona o personas, a manera que el Ministerio Público, como producto de este proceso y de la información que ya se tiene, proceda, en este caso, a la investigación correspondiente. O bien, otro ejemplo que sucede mucho en Guatemala es que un juez haya dado un plazo a determinado empleado o funcionario público para cumplir con una orden, pero no cumplió. Entonces, al percatarse el órgano jurisdiccional que ese plazo o dentro de ese plazo no se cumplió con lo ordenado, está obligado a certificar lo conducente, que en este caso, porque ya tiene conocimiento oficioso del acto ilícito que realizó una persona. Entonces, aquí podemos encajarlo en el tema del conocimiento oficioso, que lo tenemos en nuestra literal D, que ya lo vamos a analizar también, maestranda, pero ya me adelanté un poquito ahí gracias a su pregunta. Yo muy amable. Bueno, A entonces... usted, doctor, muy fino, disculpe. Sí, estoy para servirle. Bueno, entonces continuamos. Eso sería la denuncia. Ahora bien, la querella. Artículo 302 de su Código Procesal Penal. Vamos a ver quién nos puede apoyar, maestrandos, en poderle dar lectura. Voy a ir pausando, por favor, en este artículo, por lo que quiero dar a conocer a quien me haga favor de darle lectura al 302, por favor. Con gusto, doctor. 302. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener, primero, Maestra, voy a hacer una pausa ahí, por favor, si fuera tan amable. Vean, la querella ya es otro acto introductorio al proceso penal. O sea, estamos diciendo, por medio de la misma, que estamos dando a conocer un hecho ilícito. Pero vean qué nos dice ya las primeras letras, hasta incluso de este artículo o párrafo, que debe de ser por escrito. Aquí ya no nos dice escrito u oral, es escrito. Entonces ya tiene un formalismo. Tiene que tener ciertas características, que en este caso es la que a continuación pues nos va a dar a conocer el maestrando. Pongámosle mucha atención. Por favor, maestrando, puede continuar. Gracias, doctor. Primero, nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. Segundo, su residencia. Tercero, la cita del documento con que acredita su identidad. Cuarto, en el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. 5. El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. 6. Un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. 7. Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y 8, la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Sí, gracias. Gracias, maestrando. Ahí podemos dejarlo, es muy amable. Si podemos nosotros analizar en este momento, vemos que la querella es bastante formalista, porque requiere para su presentación todos
y cada uno de estos requisitos. Entre ellos, quiero que todos se posicionen en este momento en el numeral sexto de este artículo 302. Y en este numeral sexto, como bien el maestrando anteriormente nos dio esa lectura, exige, vean, un relato circunstanciado del hecho. Se recuerdan ustedes que cuando hablamos de circunstanciado, nos referimos al tiempo, al modo y al lugar de los hechos. Entonces, aquí ya no dice en lo posible, no, aquí le dice a quien va a presentar una querella un relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. Entonces aquí la persona que desee emplear un mecanismo como acto introductorio al proceso penal por medio de querella, tiene que cumplir con todas estas formalidades. Ahora bien, dentro de la querella también existe otra diferencia. No solo esta formalidad, sino que esta se presenta directamente al juez competente. Digámoslo de esta manera. Si el delito es un delito de robo, se va a presentar ante el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, ya sea de Escuintla, de la ciudad capital, de Chimaltenango, de Santa Cruz del Quiché, de Sololá, de San Marcos de Quetzaltenango, etcétera. Es ante el juez de primera instancia. Si el delito es por violencia contra la mujer, o sea, ya requiere un delito especializado, entonces será un juzgado en esa materia. Juzgado de primera instancia siempre, en este caso de primera instancia penal, de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, ya sea de Escuintla, ya sea de Totonicapán, ya sea de Quetzaltenango, etcétera. ¿Y cuál es y cómo se determina el juzgado competente? De acuerdo al delito, de acuerdo a la acción que se cometió, pero también en qué lugar ocurrió. Entonces se tiene que dirigir de acuerdo al lugar en donde ocurrió el hecho, a ese juzgado como tal. Si el hecho ocurrió en Quetzaltenango, es en Quetzaltenango. Si ocurrió en la ciudad capital, es en la capital, y así sucesivamente. ¿Verdad? Suena lógico, pero a veces nos puede dar un problema esto si no queda claro. Y otra formalidad también que hay que observar en la querella, que usted necesita el auxilio de un abogado. ¿Y por qué razón, maestrandos? Porque si bien en la denuncia, se recordarán que nunca hablamos de que se necesita para que una persona denuncie del auxilio de un abogado, porque lo puede hacer cualquier persona. En la querella sí necesita de un auxilio de un abogado. ¿Por qué? Por el tecnicismo de todos los elementos que aquí como requisitos se necesita que se cumplan en ese escrito. Y es por escrito, valga la redundancia. Entonces, aquí se necesita de ese apoyo que se deba de realizar la misma por medio de los oficios de un abogado, ¿verdad? Con su firma, con su sello y con el timbre correspondiente. Fíjense que ya no logré ver quién me levantó la mano, perdonen, ya no les pude dar la palabra, pero vamos a... Fui yo el licenciado, perdón, doctor. Edwin Arenas, sí, adelante, por favor, muy amable. Sí, una parte ya la contestó, que precisamente quería ver la diferencia, si se necesitaba un abogado, ya dijo que sí, pero ahora me surge la duda. ¿Qué ventaja tengo, digamos, de presentar una querella versus una denuncia? Hablando a alguien como estudiante de Derecho que ya va a tener ciertas características, digamos, y conocer ciertas cosas. ¿Qué ventaja tendría de hacerlo una u otra forma? ¿No puedo presentar la denuncia también según al juzgado competente? Correcto. En este caso, la denuncia directamente al juzgado competente no lo podría hacer, porque el juzgado no se lo va a recibir, sino que usted la denuncia se plantea a un Policía Nacional Civil o directamente a Ministerio Público. Y es Ministerio Público el que luego de hacer la investigación determina si ya la lleva directamente al juzgado competente. En el caso de la querella, ahí ya podríamos ir advirtiendo uno de los beneficios.
y es que directamente la puedo presentar al juez contralor, o sea, al juez competente. Él ya va a conocer de lo que le estoy planteando, pero también otros beneficios, maestrando, es que yo le voy a ilustrar al juez técnicamente, por eso se refiere al auxilio de un abogado, porque técnicamente le voy a dar a conocer de una vez al juez el hecho ilícito que muy probablemente él va a conocer. Y si ustedes leen todos estos requisitos, imagínense que vaya muy bien planteada la querella, muy bien dada a conocer, representaría que el juez ya tome control de esa investigación, le ordene al Ministerio Público que investigue y, en todo caso, si pasa un tiempo prudencial y el Ministerio Público no ha informado de esa investigación, o bien el que planteó la querella ya se ha constituido también como querellante adhesivo, entonces también sería otro beneficio, que usted ya aprovecha ese momento para constituirse como querellante, y la labor del querellante es coadyuvar con la investigación. Esto quiere decir que usted puede estar atento a lo que está haciendo Ministerio Público, ofrecerle y proponerle medios de investigación, y si Ministerio Público por alguna razón, puede ser objetiva o no, no quiere realizar esa investigación, usted puede ir ante el juez en donde usted planteó su querella para que realice una audiencia, y en esta audiencia, que se conoce como audiencia de discrepancia, poder discutir frente al juez si esto es razonable y sobre todo es legal realizar ese tipo de investigación. Si es procedente, el juez le va a ordenar al Ministerio Público que lo realice, y si no es procedente, le va a decir a usted como querellante que no procede su petición y se va a archivar esa petición. Entonces vemos cómo ya existe un mayor vínculo de efectividad entre las investigaciones del Ministerio Público y también el control que ejerce directamente el juez de la investigación, ¿verdad? Perdón, entonces sería una forma de acelerar un proceso, por ejemplo, un caso de violencia familiar, que se fueran directamente al juzgado de femicidios, no únicamente ir al MP. Pues podría O no ser. se logra mucho más. Bien, yo diría que sí, si se hace una querella bien técnica, bien realizada, bien elaborada, con todos estos elementos bien estructurados, usted aporta medios de investigación, testigos, partícipes, Ministerio Público ya no tiene que estar investigando si encuentra algún responsable, sino va a investigar si lo que usted está planteando es cierto y tiene contundencia, o encuentra en algún momento pertinencia en su investigación. Sí, es que me surgió duda, por ejemplo, ahorita cuando vemos todo este caso que se dio con el tema de magisterio, que yo lo he estado siguiendo muy de cerca, y precisamente estos diputados del extinto Semilla presentan una querella que la tomaron ahora de chiste, que Joviel Acevedo no sabía que era una querella, ¿no? Entonces, por eso quería saber la diferencia y cuánto se podía acelerar el proceso con eso. Correcto. Bueno, maestrando, espero que haya servido esta información, ¿verdad? Definitivamente, si la crea por todos sus elementos que tiene, pero como repito, que esté bien elaborada, bien estructurada, y esa calidad de información vaya en ella, va a representar sin duda que se agilice los resultados de una investigación. Pero no es el nombre, ¿verdad? Es la calidad de información que lleve esa querella. Porque yo podré presentar una querella con datos mínimos, con información mínima, y va a provocar que sí vaya al Ministerio Público, pero todo eso se tenga que investigar. Mientras que si yo presento una querella con una calidad de información contundente, va a hacer que el trabajo del Ministerio Público sea más efectivo, y por ende va a ser más rápida la respuesta, ¿verdad? Entonces, también es la calidad con que yo la presento. Maestranda, Gracias, doctor. sí, para servirle, maestrando Edwin. Maestranda Ana del Rosario Molina, por favor. Sí, Magíster, buenos días. Sí, buenos días. Entiendo yo que una querella se presenta entonces en primera instancia y Paz Penal no recibe querellas, o ellos son los que reciben las denuncias y las investigaciones del MP y la PNC. Y otra pregunta es,
jurisdicción va a depender de donde fue donde se ejecutó el hecho, no en el domicilio de los afectados. Correcto, maestranda. Empiezo con la última pregunta. Sí, la competencia sería aquí del juzgado, se va a determinar en cuanto al lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces, es el lugar el que determina qué juzgado es el competente. Si no, pues podría decirse que se puede plantear en cualquier parte de la República de Guatemala las querellas, pero no, tiene que ser el lugar como usted efectivamente lo dice. En cuanto a la primera pregunta, el juzgado de primera instancia penal conoce determinados delitos, principalmente aquellos delitos que son conocidos como delitos que no sean menos graves, sino graves. Y los delitos menos graves son aquellos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión. Esos delitos que no exceden de 5 años los conocen los juzgados de paz penal. Esto quiere decir entonces que también los juzgados de paz penal pueden recibir querellas, siempre y cuando sea de los delitos que ellos conocen. Si ellos no lo conocen de esos delitos, pues el juzgado correspondiente, o sea, en primera instancia, es el que tendría que conocer de esos casos. Y entonces, con esto, pues estaría dando respuesta a las 2 primeras preguntas que usted me realizó. Entonces, sí va a depender del delito para establecer si es un juzgado de paz penal, que ahora ya vimos que ellos conocen delitos que no excedan de 5 años de prisión. Si excede, entonces ya vemos si es un delito de femicidio, lo conoce primera instancia de femicidio. Si es un delito de otra naturaleza, lo conocen los juzgados de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Es así como funciona, pero poco a poco vamos a ir viendo las competencias de distintos juzgados. Ahorita estamos dando prácticamente o abordando prácticamente lo que son actos introductorios. Vamos a continuar entonces, maestrandos. En este caso ya abordamos la denuncia, la querella. Ahora la prevención policial. La prevención policial, maestrandos, es aquel acto introductorio por medio del cual Policía Nacional Civil le da a conocer al Estado de un hecho criminal. En este caso, entonces, por ejemplo, cuando un agente de Policía Nacional Civil en el ejercicio legítimo de sus funciones detiene a una persona flagrantemente. Esto quiere decir que lo sorprende en el momento del ilícito. Pensemos un ejemplo, que sorprende a una persona hurtando celulares en una tienda. Le dan persecución, lo detienen y en ese momento realizan su acta correspondiente y a eso le conocemos nosotros como prevención policial, porque es el agente que le consta ese hecho quien va a elaborar ese documento y le va a decir al juzgado correspondiente o al Ministerio Público lo que a él le consta, lo que sucedió y el motivo por el cual él de determinada forma detuvo a una persona. Entonces, ese documento es estricto para Policía Nacional Civil. No lo puede realizar un particular, ¿verdad? Por su lógica intervención de que solo es por agentes de Policía Nacional Civil. Por eso se llama prevención policial. Pero tiene por objeto, maestrandos, que se ponga del conocimiento de un ilícito al Estado, directamente al Ministerio Público, o lo puede hacer ante los juzgados de paz cuando se ponen a disposición de los juzgados, o a los juzgados de primera instancia también los pueden poner a disposición directamente, y a las personas detenidas, y por medio de ese documento el juez que va a resolver su situación jurídica ya tiene información de lo que sucedió, le pasa la información también a Ministerio Público y con ello pues se inicia el proceso penal que vamos a ir analizando. Y el conocimiento oficioso, maestrandos, que sería el último, es otro acto introductorio al proceso penal. Y si ustedes se recordarán, de acuerdo a la pregunta que me realizaba
en este caso, la maestranda anteriormente, el conocimiento oficioso consiste en que aquel empleado funcionario público que tenga conocimiento de un acto delictivo lo tiene que poner del conocimiento directamente de la autoridad correspondiente. Y poníamos el ejemplo de la labor que hacen los jueces cuando han dado un plazo y han apercibido a algún empleado funcionario público y no se cumplió con ese plazo. Entonces, aquí deviene prácticamente ya ponerlo del conocimiento de la autoridad, que en este caso sería Ministerio Público, que existió un incumplimiento. Esto normalmente lo conocemos como el delito de desobediencia. O sea que una persona, un empleado o funcionario público desobedeció una orden de un órgano jurisdiccional en el legítimo ejercicio de sus funciones y por lo tanto se debe de iniciar con la investigación y deducir las responsabilidades correspondientes, ¿verdad? A eso nosotros le conocemos como certificar lo conducente, lo que se preguntaba anteriormente. Maestranda Leticia Analí Amarra, por favor. Gracias, doctor. Una consulta. Yo he escuchado que en algunas ocasiones algunos fiscales indican que van a pedir control jurisdiccional. ¿A qué se refieren con eso? Correcto, maestranda. Se refieren a que se ha llevado a cabo la investigación, ¿verdad? Le pongo un ejemplo. Se presentó una denuncia de un robo de un vehículo en la calle pública. Ministerio Público empieza la investigación, empieza a recabar información de los agraviados, de testigos, de cámaras de videovigilancia y logran dar con el paradero de una persona. Entonces, ahora es necesario requerir a determinadas entidades o instituciones información. Por ejemplo, necesitamos pedirle a la empresa de telefonía Claro el reporte de algunas llamadas, de algunos mensajes, también puede ser a Tigo. Necesitamos saber en algún banco del sistema si esta persona ha aperturado algún banco, como para saber en qué dirección ha proporcionado y que en esa dirección él pueda ser habido. Pero para ello necesitamos la autorización ya de un juzgado. Entonces, en ese momento, le decimos al juzgado que tome control jurisdiccional de esa investigación. O sea que el juez ya tenga conocimiento de la investigación del Ministerio Público, controle esa investigación y a partir de ese control, él determine si los requerimientos del Ministerio Público hacia esas instituciones o entidades, pues se cumplen con las garantías constitucionales y de cumplirse, el juez va a autorizar que se realicen esas investigaciones. Entonces, eso consiste el control jurisdiccional en que el juez tenga el control de la investigación y controle que se estén cumpliendo las garantías del proceso penal, porque hasta antes de ello, Ministerio Público no le había puesto del conocimiento que estaba realizándose una investigación en contra de determinada persona, sino lo fue hasta que surgió la necesidad racional de ya requerir autorizaciones judiciales y que a partir de ese momento, si ya sea el juez el que controle lo que estoy haciendo, ¿verdad? O lo que está haciendo Ministerio Público en todo caso. Entonces, a eso se refiere con el control jurisdiccional. Gracias, doctor. Sí, para servirle, maestranda. Bueno, en ese entendido, tenemos claro ahora los 4 actos introductorios al proceso penal. Y a eso se refieren cuando ustedes escuchen actos introductorios, ya sabemos perfectamente que son estos. O fue una denuncia, nunca digamos demanda. La demanda se utiliza para procesos en este caso de materia civil, de materia laboral, pero la denuncia es específicamente en el derecho penal. Entonces es antitécnico que yo diga voy a ir a demandar cuando estoy hablando de temas penales. No, voy a denunciar, o tal persona denunció, no tal persona demandó. O sea, son tecnicismos, por eso tenemos que utilizar las palabras correctas. Y ustedes se tienen que ir acostumbrando también ya a ese tecnicismo.
Denuncia, querella, prevención policial y conocimiento oficioso, los actos introductorios al proceso penal. Dentro del conocimiento oficioso, pues tenemos lo que se conoce como la certificación de lo conducente. Clasificación de la acción penal, maestrandos. Aquí me interesa mucho que ustedes, por favor, tengan claro esto también, porque esto les va a ayudar definitivamente a ir entendiendo algunas situaciones que puedan darse en lo cotidiano de nuestras vidas, hablando desde el punto de vista penal. Pero previo a eso, maestrando José Otoniel Ramírez, por favor. Gracias, Doc. Solo es que no logré tomar nota bien de cuando indicó que la demanda se utiliza en materia penal y laboral, algo así escuché que indicó, ¿no? No, la demanda es en materia civil y laboral, ¿verdad? Es para temas civiles o laborales, la demanda. La denuncia es para temas eminentemente penales, porque hasta dimos el fundamento ahí de la denuncia. Entonces, no es técnico decir, voy a demandar cuando estoy hablando de temas penales. Y, por lo tanto, en temas penales es voy a denunciar o denunciar, no demandar en lo penal no es técnico, es denunciar, ¿correcto? Gracias, Doc. Para servirle. En temas administrativos, definitivamente, dependiendo cuál sea cuál sea el tema que se esté realizando, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de un proceso administrativo para deducir responsabilidades administrativas por una persona, por ejemplo, un empleado de la municipalidad llega tarde a sus actividades laborales y se tenga que iniciar un proceso administrativo para deducir responsabilidades de esa actitud. Ahí podríamos decir, hay que denunciar ese hecho para que la municipalidad lo pueda corregir. Ahí es válido denunciar. Pero si yo voy, por ejemplo, a demandar a un empleado municipal o voy a demandar a la misma municipalidad por un tema civil o por un tema laboral, entonces lo técnico es demanda, o sea, utilizar esa palabra, porque es un tema civil o es un tema laboral. Pero si yo voy a ejercer una acción en contra, el mismo ejemplo de alguien de la municipalidad, el alcalde, un empleado público, que tenga que ver con un delito, entonces lo técnico sería, voy a denunciar a esta persona en Ministerio Público para que se deduzcan las responsabilidades que correspondan, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que saber la diferencia entre por qué decir demanda y por qué decir denuncia, ¿verdad? Es temas de tecnicismo, más que todo. Esto a las personas, les comparto que esto a las personas pues que no lo saben, pues lógicamente eso no se les puede exigir, pero nosotros que sí nos estamos preparando, pues ese es el tecnicismo que tenemos que saber adoptar. La acción penal entonces representa, en el caso en concreto, o está ejercida en el caso en concreto, que ejercen aquellas personas o se ejerce por la denuncia de aquellas personas en cuanto a la comisión de hechos punibles penalmente, o sea, por acciones ilícitas, y que faculta para la incoación de un proceso, o sea, para que se empiece con un proceso de instrucción en el que se investiguen los hechos y su autoría, o sea, quién es el responsable, hasta concluir en una resolución que se archiva la misma o de que se aperture a juicio contra el acusado o acusados para determinar su responsabilidad. Entonces, esto es un concepto, por supuesto, eminentemente doctrinario. Esto quiere decir que los filósofos, pues, del derecho, nos dan esta definición de lo que es acción penal. Pero en esencia, pues son aquellas denuncias, aquellas querellas, aquellas prevenciones policiales, aquellos conocimientos oficiosos que se plantean ante el Estado, quien está obligado a investigarlos para establecer si esos procesos se deben de iniciar en contra de determinadas personas responsables
o bien se tienen que archivar porque se determina que a quien se denuncia no es el responsable, o bien nunca se dio un hecho ilícito. Bueno, existe una clasificación de la acción penal y por favor llevemos la lectura, maestrandos y maestrandas, de su Código Procesal Penal, de lo que voy a estar indicando acá. Principalmente, quiero que nos posicionemos en su artículo 24 bis, por favor, de su Código Procesal Penal, 24 bis. Y voy a pedirle a algún maestrando o maestranda que pueda apoyarme en la lectura de este artículo, 24 bis de su Código Procesal Penal. Con gusto, doctor. Artículo 24 bis. Acción pública. Serán perseguidos de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Correcto, maestrando. Muchas gracias. Este artículo nos define claramente qué es la acción pública. ¿Y qué es la acción pública? Pues son aquellas denuncias, aquellos actos ilícitos que el Estado ya tiene conocimiento y que de los cuales tiene que investigar obligadamente, forzosamente. Y en este caso, este es el fundamento que tiene el Ministerio Público para hacerlo. Más de alguien de ustedes en algún momento ha escuchado que a pesar de que los agraviados, o sea, las personas afectadas del delito, ya no quieren que se continúe con alguna investigación, Ministerio Público les ha dicho, usted no podrá querer que continuemos, pero nosotros estamos obligados a continuar porque el delito es de acción pública y por lo tanto lo tenemos que investigar, aunque usted no quiera. Y eso se debe porque es el Estado el obligado a investigar hechos ilícitos. Esto sucede con todos aquellos delitos que no estén enumerados en los dos artículos siguientes a ello, o sea, el 24 ter y en este caso el 24 cuater, porque en los dos siguientes artículos se determinan delitos específicos que no son de acción pública, pero si no están en esos artículos que ya los vamos a analizar, se entiende que son de acción pública y por lo tanto Ministerio Público los tiene que investigar. Ejemplo, el asesinato de una persona. Aunque la familia del agraviado diga, nosotros ya no queremos que se investigue, nosotros ya no vamos a colaborar en la investigación, Ministerio Público tiene que investigar esos hechos, cómo ocurrieron, está obligado. Lo mismo sucede, otro ejemplo, con los delitos que se cometen eminentemente sexuales, como es el tema de la violación, como es el tema de la agresión sexual. Y en este caso, aunque la víctima diga, mire, yo ya no quiero que sigan investigando, yo ya no voy a colaborar con ustedes porque yo ya no quiero que esto continúe. Ministerio Público está obligado a seguir con esas investigaciones. Debe de continuar y recabar otros elementos de investigación que le puedan ser útiles, pertinentes, para poder procesar a los responsables. Y entonces, eso es lo que necesito que comprendamos. La acción pública es un mecanismo que tiene el Estado que lo obliga a investigar hechos ilícitos, aunque quien está siendo afectado, pues no esté dando esa autorización. Maestrando Marlon Martínez, por favor. Gracias, doctor. Solo me surge la duda, ¿por qué la terminación bis, ter, quarter? ¿A qué se refiere? O, es puramente maestrando un orden de artículos. Por ejemplo, porque no podríamos tener dos mismos artículos 24, ¿verdad?
Entonces, tenemos, si en un artículo 24 que se relaciona con otros artículos, tenemos que diferenciar qué tipo de artículo va a ser. Entonces, es más por diferenciación u orden, ¿verdad? Ese, nada más. Sería como, digamos, cuando hubieron reformas, cuando hubo reformas, tal vez, a la ley. Podría ser, pero normalmente es porque el artículo 24 guarda una estricta relación con otros determinados artículos. Entonces, por esa estricta relación, no se les saca del mismo número, pero para diferenciarlo de uno frente a otro, se le da ese orden. Pues, esto es como decir 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, ¿verdad? Por decirlo en otras palabras. Muchas gracias, doctor. De acuerdo, maestro. Sí, para servir. Entonces, ya tenemos claro que es la acción pública, ¿verdad? Es la obligación del Estado de investigar por medio del Ministerio Público. La víctima dice, no quiero que investigue, el Estado tiene que investigar, porque es un delito de acción pública. Ahora analicemos la siguiente clasificación, que es la acción pública dependiente de instancia particular o que requiere autorización estatal para investigar. Esto está en su artículo 24 ter, que es el siguiente. Y dentro de este artículo ustedes van a encontrar un catálogo de delitos. El primero, vean, es el delito de lesiones leves o de lesiones culposas. Después está el delito de negación de asistencia económica, también está de amenazas, está también de estupro, algunos delitos que ya no existen, por cierto, pero ahí siguen. En la clase anterior me preguntaban eso, ¿verdad? Miren, no han sido actualizados, ahí siguen el delito de hurto. Pero ¿qué quiero que extraigamos en esta clase de esta información? Para este tipo de delitos, maestrandos, que se detallan en su artículo 24 ter, el Estado necesita forzosamente, obligadamente, la anuencia o el consentimiento del agraviado o el afectado del delito para investigar. Ejemplo, el maestrando que está conectado y tiene su cámara, José Otoniel. El maestrando José Otoniel tiene ahí sus audífonos muy bonitos, ¿verdad? Pero resulta que hay un amigo que él tiene a la par, resulta que los toma sin su consentimiento y se los lleva. Sería el delito de hurto. Esto quiere decir entonces que eso es un ilícito. El maestrando José Otoniel presenta su denuncia al Ministerio Público de su amigo y dice, es fulano y sutano, me robó esos audífonos valorados en X cantidad, voy a poner una cantidad por simple ejemplo, en 1,500 quetzales, y él me los hurtó. El día sábado 19 de julio del año 2025, aproximadamente a las 11:30. Empieza el Ministerio Público con la investigación y resulta que el amigo de nombre XX se presenta con el maestrando José Otoniel y le dice, no, amigo, perdóname, mira, aquí te traigo los 1,500, te los pago, pero por favor retira esa denuncia, yo no quiero tener problemas. Y el maestrando José Otoniel dice, está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Y llega al Ministerio Público y le dice al Ministerio Público, yo denuncié a mi amigo XX por el hurto de estos audífonos, pero vengo a pedirles que ya no continúen con la investigación, Ministerio Público. Ya no los faculto, ya no les autorizo a hacerlo. Entonces, por ese tipo de delito, ahí sí Ministerio Público diría, vamos a archivar la investigación porque ya no podemos continuar. Porque para ese tipo de delito sí necesitamos el consentimiento del agraviado. Y usted, maestrando José Otoniel, nos está diciendo que ya no quiere que se investigue. Entonces ya no podemos continuar. Ministerio Público prácticamente ya no tiene la llave, ¿verdad? Ya se le quitó y por lo tanto a eso se le conoce como delitos de acción pública dependiente de instancia particular. O sea, necesita de esa autorización del agraviado del particular afectado para que la investigación continúe.
¿En qué delitos? En esos delitos que ustedes tienen descritos en su artículo 24 ter, ¿verdad? Esos ya no son de acción pública nada más. ¿De acuerdo? Ahora, tercera clasificación, acción privada. Está en su artículo 24 cuater. Aquí también ustedes tienen una clasificación de delitos. Y en esa clasificación de delitos, que son los relativos al honor, que son los daños que pueda tener una persona, y en este caso a los relativos al derecho de autor, a la propiedad industrial y delitos informáticos, violación y revelación de secretos, estafa mediante cheque, ese tipo de delitos, usted es el que se convierte, el agraviado es el que se convierte en ministerio público, porque se tiene que seguir un procedimiento que se llama procedimiento de acción privada. Y en ese procedimiento no interviene el Ministerio Público, o sea, Ministerio Público no investiga esos delitos, los tiene que investigar y encauzar penalmente la persona agraviada. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Porque el impacto social no determina o no hace prudente que el Ministerio Público realice ese tipo de investigación. Ministerio Público le va a decir a usted, maestrando José Otoniel, ese delito es de acción privada y usted tendrá que contratar a un abogado para que le lleve ese proceso, realice su investigación y usted vaya ante un juez a establecer si esta persona es responsable o no. O sea que, ejemplo, a usted alguien le hace un cheque, ¿verdad? Por X cantidad, porque pensemos el maestrando José Otoniel le vendió esos audífonos por la cantidad de 1,500 quetzales. Le hace el cheque al maestrando, 1,500 quetzales, y va el maestrando al banco y no tiene fondos. Entonces, lo perjudicó en su patrimonio porque él ya no, él perdió sus audífonos, perdió en su patrimonio, fue estafado en su patrimonio de esa manera, pero eso no lo investiga el Ministerio Público. Eso lo tiene que investigar el maestrando José Otoniel con su abogado, llevar las pruebas ante un tribunal de sentencia penal, ellos son los encargados, y uno se convierte en esa figura de Ministerio Público. O sea, uno aporta las pruebas, uno investiga y uno presenta esas pruebas como tal ante dicho tribunal y será el tribunal el que determine si uno logró probar que efectivamente esa persona era el responsable. Entonces, así son cada una de las diferencias de esta clasificación de la acción penal, maestranos. Por eso me interesa que ustedes tengan claro estos 3 artículos fundamentales, para que ustedes entiendan cuándo el Estado tiene que investigar, cuándo el Estado necesita de la autorización de un agraviado y cuándo el mismo agraviado tiene que ir a investigar y probar o acreditar quién es el responsable. Maestranda Erika Griselda Ramos, por favor. Gracias, maestro. Para el caso de las estafas que se dan actualmente por simulación o no sé cómo se llamará de transferencia, era, digamos que antes era cheque, pero ahora es más como transferencias. No sé si está modificado o se regula en otro y si siempre es de acción privada. Esta estafa entra en las estafas de acción pública, maestrana, porque la estafa mediante cheque tiene que ser específicamente con cheque, porque el verbo rector de ese delito o la característica de ese delito es que se comete mediante un cheque, ¿verdad? Que es un título de crédito. Y es un título de crédito distinto a otros. Entonces, definitivamente, si es estafa, ingresaría por estafa propia o casos especiales de estafa, que es un delito de acción pública. Entonces, ahí se tiene que establecer claramente. Muchas gracias. Perdone, doctor. Entonces, por ejemplo, en este caso que se estuvo viendo, bueno, de hecho todavía está, donde se está utilizando la inteligencia artificial y la clonación de voz y todo eso para ver la imagen del presidente, por ejemplo, de otras figuras públicas, recomendando inversiones y
a las personas. Este tipo entonces entra dentro de la acción pública, porque pues si una persona es estafada no va a tener los medios suficientes para poder investigar todo eso y presentar un caso, de hecho, ¿contra quién? Pues Sí, correcto. Las estafas entran por el delito de acción pública, pero quizás lo que me faltó únicamente agregarle a lo anterior de la maestrana Erika es de que es de acción pública, pero necesita del consentimiento de la autorización del afectado, ¿verdad? O sea que es de acción pública dependiente de instancia particular. Porque si ustedes ven su artículo 24 ter de su Código Procesal Penal, que es el que estamos analizando en el numeral sexto, establece estafa que no sea mediante cheques sin provisión de fondos. O sea, una estafa, pero que no sea mediante cheque. Entonces, aquí necesitamos de la autorización del agraviado para que el Ministerio Público investigue. Entonces, media vez se le dé la autorización es de acción pública. ¿Se puede revocar eso? Por supuesto, puede llegar el mismo agraviado y decir, no, yo ya arreglé con X persona, el que me estafó ya me pagó y Ministerio Público ya no le faculto para que continúe con la investigación. Pero una vez se da la autorización, se convierte en acción pública. Maestrando José Otoniel Ramírez, por favor. Perdone, Doc, no sé si acá encaja lo que son las tarjetas de crédito, por ejemplo, esas demandas que se interponen por cuando las tarjetas de crédito se van a cobro jurídico. Pero quiero entender el contexto. Por ejemplo, cuando una persona no paga la tarjeta de crédito. Correcto, como no paga la tarjeta de crédito, pues en el contrato ahí está de que él renuncia, no me recuerdo las palabras técnicas que utilizan en la última, en las letras pequeñas, ¿verdad? Al fuero de su domicilio, no sé qué, y pues obviamente es demandado por ello, ¿verdad? Y luego pues ya dependiendo llega a un convenio de pago, firma un pagaré con el abogado que lleva el caso. Ejemplo, no sé si este encaja en este escenario. Bueno, en este caso en el que usted nos plantea ya no sería estafa ni sería un delito, sino que aquí lo que existió es que la persona debe, ¿verdad? Es una deuda, porque el tema de la tarjeta, pues como todos la hemos manejado, por supuesto, implica que un banco me está prestando el dinero, ¿verdad? El banco lo que está haciendo con la tarjeta es prestándome el dinero mientras que llega un momento que me va a cobrar. Entonces, si yo no pago, es porque tengo una deuda. Implicaría entonces que eso no sería materia penal, ni sería una estafa para el banco, porque yo lo que estoy haciendo es no pagarle. No es que mi actitud sea la más responsable, sino que estoy incumpliendo con el contrato que firmé de pagarle en los tiempos establecidos. No le pago, entonces el banco tendría que iniciarme un proceso civil para cobrarme esa deuda. En este caso, embargando bienes, embargando cuentas, etcétera. Pero una de estas cláusulas, como usted bien lo dice, es que yo renuncio al fuero de mi domicilio. ¿Qué quiere decir eso? Que en materia civil, si yo renuncio a mi domicilio, el banco me puede demandar en cualquier parte de la República. Y normalmente los bancos lo hacen en la ciudad capital porque ahí tienen sus oficinas bancarias legales, ¿verdad? Su equipo legal. Entonces me demandan en la capital y yo soy, aunque yo viva en Petén, yo tendré que ir a la capital, ¿verdad? Porque yo ya renuncié, pero es un proceso de materia civil, ¿verdad? Que no es de delitos. Y aunque esto esté premeditado, por ejemplo, sé algunos casos en el cual esto sucede más con árabes, por ejemplo, en el cual vienen y hacen un préstamo por $500,000 de quetzales, vienen y ponen una empresa y luego se declaran, pues esa empresa, ese negocio desaparece, ¿verdad? Entonces yo lo veo así como que esto ya la acción ya está, o sea, desde mi punto de vista, estafar al banco, ¿verdad? Pero no sé si, bueno, al final es un préstamo siempre, no sé si se puede como asociar a una estafa específicamente.
Aquí vendría un delito que se llama quiebra fraudulenta. O sea que yo organizo todo para poder en algún momento fraudulentamente hacer quebrar o sea, con dolo hacer quebrar mi propia empresa en perjuicio de otra persona. Pero es un delito muy específico, no sería estafa, sino es un delito muy propio. Pero aquí se tendría que acreditar, ¿verdad? Se tendría que acreditar que esa fue la finalidad de ese árabe, por ejemplo, ¿verdad? Si esa fue la finalidad. Y existen elementos objetivos que determinen que efectivamente ese fue el dolo. Y es muy complicado acreditar ello, porque yo puedo decir, no, yo presté el dinero, es una deuda. Vean, compré este tipo ¿qué sería? De artículos, no los logré vender, es más, los perdí los mismos porque caducan, y eso hizo que yo perdiera ese dinero y yo ya no puedo seguir con la empresa. Y empieza él a demostrar con pruebas también fehacientes que fue realmente un tema eminentemente administrativo que lo hizo perder esa inversión. Estaríamos siempre en una deuda, ¿verdad? En una deuda. Entonces, habría que acreditar lo primero que le expliqué para poder decir que es un delito. De lo contrario, es una deuda. Gracias, doctor. En ese entendido, entonces, continuamos, pero necesito que se tenga claro este aspecto, porque ustedes lo van a ir viendo más adelante en mis clases, de que hablamos de acción pública, de que hablamos de acción pública dependiente de instancia particular, hablamos de acción privada, y decimos que aquí el Ministerio Público no puede continuar, o decimos que el Ministerio Público está obligado a continuar, o decimos que el Ministerio Público aquí no interviene porque eso ya le corresponde al mismo agraviado. Entonces, ojo con eso, por favor, maestrados. Bueno, esta etapa que es, y ya vamos a ir finalizando, maestrandos, esta etapa se conoce como preliminar o introductoria, ¿verdad? O de investigación. ¿Por qué? Porque se está teniendo información de un hecho delictivo que hay que investigar, como lo hemos venido diciendo, de manera objetiva, para poder concluir si es necesario continuar con el proceso penal y requerir que ya una persona señalada del delito enfrente ese proceso, o bien la misma investigación determinó que no existe delito, o bien la persona a quien se le señala no es la responsable. Entonces, ¿qué parámetros de investigación debe de utilizar el Ministerio Público? Lo que les dije en la clase anterior. En esta etapa, el Ministerio Público tiene que tener claro que se investiga para acusar y no se acusa para investigar. ¿A qué me refiero? Que el Ministerio Público tiene que hacer en este momento procesal, en esta etapa, toda una investigación contundente. Y si determina que esta persona a quien se le señala el ilícito sí es el responsable, recabar todos los medios de investigación suficientes y necesarios para que eso cause contundencia y poder, ahora sí que estamos bien preparados, ir y acusar a una persona. Pero no podría decir lo contrario. Vamos a investigar mínimamente, vamos a hacer el esfuerzo mínimo, solo tengo aquí la denuncia, estos dos medios, voy a pedirle al juez que de primero lo ligue a proceso y después voy a investigar, ¿verdad? Suena como chiste, pero les cuento que es anécdota. Ha sucedido en donde le hemos tenido que parar la mano a algunos agentes fiscales o auxiliares fiscales que no es así. Tiene que realizar una contundente investigación para acusar y no lo contrario. Hago una media investigación y después en el resto de investigación del proceso, porque después de la primera declaración hay un tiempo de investigación, y pretender que en eso voy a investigar contundentemente. Y eso lo tenemos que tener claro, maestranos. Número 2, si no existe vinculación procesal, no hay plazo de investigación.
y me voy a ir para explicar esto a esta diapositiva. Estamos acá en este momento, aquí donde está el círculo, estamos posicionados en el proceso penal. Aquí Ministerio Público no tiene un plazo de investigación. Sí lo tiene, pero desde el punto de vista de lo razonable que tiene que ser la investigación, que es el plazo razonable. Ya lo voy a explicar en esta clase, brevemente, porque no amerita mayor contundencia, pero sí explicarlo bien. Pero entonces, si no tengo tiempo aquí que me esté exigiendo que ya sea para determinado día, lo aprovecho para hacer bien las cosas, ¿verdad? Para hacer una investigación diligente y contundente. Tampoco es para hacerlo cuando yo quiera, no, pero sí hacerlo bien. Y ya que no tengo ese plazo que me obligue a determinado día, entonces tengo que saber que si paso a la siguiente etapa, que es esta, si en esta etapa sí ya voy a tener un plazo de investigación. Y si a un juez me va a decir a mi Ministerio Público, usted solo tiene tal tiempo. Y lo explicaba. Personas que están privadas de libertad enfrentando el proceso, se puede investigar hasta 3 meses más. Si la persona está bajo una medida sustitutiva, o sea que sustituye la prisión, está enfrentando el proceso pero en libertad, hasta un plazo máximo de 6 meses. Entonces ya, ahí sí ya me apremia el tiempo. Ahí sí no puedo decir yo, no importa que me pase de los 6 meses, no importa que me pase de los 3. Claro que sí importa, y si yo no cumplo, yo Ministerio Público no cumplo con esos plazos, va a causar responsabilidad para quien incumpla los mismos. Entonces, a eso se refiere este segundo aspecto. Número 3, el plazo razonable de investigación. Y por favor, adelante, maestrando Edgar Joel, por favor. Maestrando, gracias, disculpe. Solo en relación a esto que usted nos acaba de explicar, ¿usted cree que ese fue el gran error que cometió la CICIG en cuanto al tema de no tener una investigación tan fundamentada y que los plazos realmente no se cumplían, sino que todos iban a prisión preventiva y en el proceso iban sacando algunos temas de investigación? Yo me recuerdo el caso de un señor en el tema de la línea, que por el apellido, creo que el apellido era BAC, a él lo metieron preso, una cuestión así, y pasó 3-5 meses y después dicen, no, disculpe, usted no tenía nada que ver, pero era una institución financiera y nosotros lo vinculamos por el apellido. O sea, a ese nivel de errores por no haber una investigación contundente como exactamente usted lo decía, ¿verdad? Bueno, maestrando, en este caso de la CICIG yo le digo algo. En principio, la verdad, yo desde mi punto de vista les digo, yo veía como una enorme oportunidad que tenía Guatemala de poder limpiar muchos aspectos enraizados dentro de los diferentes organismos. Pero fue demasiado poder sin control que se vino a contaminar. Entonces ya las cosas se dirigieron por otra vía. Dentro de determinadas investigaciones, lo que sí le puedo decir de forma general, lo que mucho sucede es esto, precisamente lo que usted manifestaba, de que no se realizan investigaciones objetivas. Porque, vean, maestrando, dentro de las personas que han estado detenidas, hay muchas personas inocentes. Hay muchas personas inocentes que están guardando prisión como producto de una negligente investigación o como producto de una instrumentalización de la justicia. O sea que se utiliza una institución para venganzas personales. Pero aquí fallaron muchos controles, maestrando. Principalmente falló el control que ejerce el juez. Porque el juez, dicen, es el centinela de los derechos fundamentales de una persona. Dice que cuando el juez tenga miedo, cuando el juez no pueda administrar justicia, nadie va a poder dormir tranquilo. Porque si quien está defendiendo los derechos fundamentales de las personas del poder arbitrario del Estado está también dentro de esa estructura,
pues ¿quién va a poder apoyarnos, verdad? Como aquel famoso y muy comentado actualmente Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Quién podrá defendernos? Pues sucede de eso. El juez prácticamente ejerce una figura de control de garantías. Y cuando se le hicieron esas peticiones de citar a una persona a un proceso o de ordenar la aprehensión de una persona, tuvo que haber realizado ese filtro de garantías y establecer si esa investigación es contundente, acceder, por supuesto, pero si no es contundente, no acceder. Y ahí pudo haber sido un filtro muy importante. O sea que fallaron muchas cosas, pero principalmente el abuso, ¿verdad? El abuso, ese descontrol, esa situación de instrumentalizar ya una entidad para irnos en contra de aquellos que piensan diferente a nosotros, que manifiestan diferente a nosotros. Entonces se instrumentaliza la justicia y eso sucedió, ¿verdad? Y eso es lo malo. Definitivamente eso es algo que no nos puede repetir, no se nos puede volver a dar como guatemaltecos, pues, ¿verdad? Porque también estoy consciente que nosotros mismos somos los que tenemos que encargarnos de solucionar nuestros propios problemas, porque esa es la independencia de nuestro Estado. Nosotros tenemos que darle solución a nuestros problemas y por eso tenemos que exigir que quienes le estén dando solución a nuestros problemas sean las personas idóneas. Pero ese sería mi comentario al respecto, maestrado. Ahora bien, para finalizar estos 3 minutos es el plazo razonable. Yo les mencioné que dentro del parámetro de la investigación se encuentra en esta etapa que no está sujeto Ministerio Público a un plazo, en esta etapa. Pero les decía, tampoco es que Ministerio Público diga, como no tengo plazo, yo lo hago cuando yo quiera, ¿verdad? Donde quiera y con quien quiera, ¿verdad? Como aquel famoso anuncio. No, está una limitación, que es el plazo razonable de investigación, que es una garantía internacional de justicia, que está demandada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, y que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido para todos los estados parte, que deben de observar el plazo razonable de investigación. Y establece este plazo razonable de investigación cuando abrevio CIDH, me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que todo guatemalteco tiene derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de forma efectiva. ¿Ven? Lo que nos dice la Corte Interamericana, lo que hablábamos anteriormente. No es que un juez nada más esté diciendo sí, no. Tiene que ser una labor efectiva porque la protección judicial viene y se demanda al juez. Es el juez, es el centinela, el que dice yo controlo garantías constitucionales y tiene que ser de manera efectiva para todos. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implica para el Estado de la República de Guatemala que debe garantizar a las víctimas, a través del acceso a la administración de justicia, la investigación, el enjuiciamiento y eventual sanción de los responsables. Esa es la obligación de una investigación, ¿verdad? Una denuncia es una investigación objetiva, un enjuiciamiento de los responsables y la sanción a esos responsables. Ahora bien, este caso, para los que tienen un tiempecito libre, se los recomiendo, es el caso Gómez Lund y otros, en este caso, versus Brasil. Es una sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde viene y Brasil faltó al plazo razonable. Y le dice la Corte Interamericana, este tribunal dispone que el Estado debe conducir eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso a fin de esclarecerlos,
determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevé. Esta obligación, dice la Corte Interamericana, debe ser cumplida en un plazo razonable, considerando los criterios señalados sobre investigaciones en este tipo de casos. Hasta ahorita la Corte no nos ha dicho, hasta este momento de la clase no nos ha explicado, pero aquí lo tenemos. Actualmente son 4 elementos que se deben de tomar en consideración para saber qué es el plazo razonable. Inciso A, la complejidad del asunto. ¿Qué tan complejo es lo que se denunció? ¿Qué tan complejo es el caso? Número 2, la actividad procesal del interesado. O sea, cómo el interesado ha coadyuvado también en que el proceso continúe, cómo ha aportado también información y cómo no ha abusado de algunos recursos que la ley provee. Número 3, la conducta de las autoridades judiciales. La conducta de las autoridades juega un papel importante porque es quien ejerce el control, es el juez, y el juez puede llamar a la prudencia de los sujetos procesales cuando uno de ellos está abusando de una facultad que la ley le permite. Y número 4, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. O sea que la persona también que se le está señalando y sobre todo la persona agraviada, ambos, cómo ellos afectan que el proceso continúe. Y esto, resumido en 4 literales, es lo que nos da el plazo razonable. Y es esta sentencia que lo aborda todavía mucho mejor para quienes tengan ese tiempecito libre maestrandos. Caso Hilarie, Constantín y Benjamín y otros versus Trinidad y Tobago. Aquí es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya explica estos 4 elementos, ¿verdad? Y aquí se los dejo para que ustedes pues vayan formándose un mayor conocimiento de lo que en sí consiste el plazo razonable. Bueno, maestrandos, vean, se nos va el tiempo rapidísimo en procesal penal. Ya abusé de 2, 3 minutos más, pero les pregunto, ¿tienen alguna duda? Por favor, ustedes me lo dicen o algún aporte.